Bueno, vamos al hueso. Todo pasa o pasan cosas muy graves en la Argentina. La verdad es que me gustaría hablar de otros temas. Sé que muchos de ustedes están confinados y muchas de las cosas que les contamos generan angustia o todavía más desazón o incertidumbre. Pero la verdad que hay cosas que están pasando en el país que son inconcebibles que estén pasando, en el sentido de que pasan porque ocurren y de que pasan porque pasan de largo. Yo me quería detener y ver con ustedes y tratar de analizar e entender qué es lo que está pasando en los dos sentidos, por qué están ocurriendo y pasando de largo muertes, hostigamientos de la policía, persecuciones y una violencia institucional que nunca se vio en el país desde la dictadura. Y esto es fuerte y lo voy a decir y me animo a decirlo. En la dictadura obviamente pasaron cosas horribles, terribles, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad, y también hostigamientos y persecuciones, pero eran ilegales, porque había un gobierno que había usurpado el poder de modo ilegal, que había abolido la Constitución, y no existía el Poder Judicial, o existía, pero había jurado por la Constitución, entre comillas, de Videla, y nunca pasó en democracia lo que está pasando ahora, que son cosas parecidas en un sentido, tampoco me tergiversen, en un sentido, en democracia y de forma legal. De forma legal. Hay muertes producidas por la policía porque detuvo a gente por violar la cuarentena, detenciones arbitrarias, hostigamientos. Caro en su momento tenía la primicia de el informe de Human Rights Watch sobre esto, ¿no? Sí, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, Los 30 perdón. casos de violencia institucional denunciados en la cuarentena, 6 de ellos terminados en muerte o desaparición, incluidos, por supuesto, casos que nos han conmocionado a todos, como Luis Espinosa y Facundo Astudillo. Claro, y hay ahora un nuevo informe que hizo Rubén Mansi, que es un diputado nacional de Catamarca, se llama Violencia Institucional en el noroeste argentino durante la cuarentena, y él cuenta, y lo voy a leer, 9 casos de hostigamiento y persecución policial, 18 casos de represión, 12 casos de lesiones por tortura y 3 casos de muerte. En total le está contabilizando solamente en el NOA 42 casos. 42 casos. Y ahora yo voy a enumerar algunos de ellos y vamos a ver uno. Ayer con Franco nos indignamos bastante al final del programa con el video de la folclorista Roxana Carabajal, de Santiago del Estero, que fue detenida ella y una amiga, porque ella salió a ayudar a la amiga, porque la policía quería demorar a los hijos que estaban jugando al fútbol en la puerta de la casa. Veámoslo, a ver. Presa. Esposada, sí, gracias Franco. La policía con chalecos antibala, con motos, ya con el móvil ese especial. ¿Por qué? Porque estaban los chicos jugando al fútbol y ella salió a ayudar a la madre que estaba desesperada. Escúchenla. Están queriendo llevar a Nazareno Saavedra de una esquina, loco. Por jugar a la pelota. Yo lo explico. No queremos saber nada de explicaciones porque sabemos todo. Sabemos todo. Bueno, por eso quiero que este mensaje vaya a Carlos Zamora. Ahí estaba diciendo, fílmenlos así ya nos ve Zamora, que es el gobernador. En el informe de Mansi, el diputado nacional de Cambiemos, Juntos por el Cambio de Catamarca, se enumera a Santiago del Estero como una de las provincias donde hubo más casos de estos y hasta de muerte. Yo tengo un video que no lo vamos a pasar, de un chico que fue atado a un poste en una comisaría, en la comisaría 10, lo voy a decir bien, y el chico gritó durante horas, es apellido Coronel, la comisaría 10 de Santiago del Estero, me están matando. Se lo habían llevado porque supuestamente había roto el aislamiento en la calle, y del poste, en el poste en el que está atado, que es terrible el video, no lo vamos a pasar, se termina descomponiendo y después se muere en el hospital. Hay un chico de apellido Coronel que se murió en un hospital de Santiago del Estero porque se descompuso, porque estuvo atado horas en un palo en la comisaría 10 de Santiago del Estero. ¿Por qué estuvo atado en un palo de la comisaría 10? Porque supuestamente rompió el aislamiento. Y se murió, loco. Perdón.
Se murió. Esto está documentado. Este informe del diputado Mansi va a ser presentado a todas las autoridades. Yo no sé qué está mirando, porque esto es público, incluso el video fue público. El secretario de Derechos Humanos, Pietragala, que se ocupó en su momento de tratar de que sea liberado Jaime, Vudú, Delía, y se están violando los derechos humanos. Hoy, ahora, en la Argentina, este chico se murió, de apellido Coronel. Nadie dio ninguna explicación. A mí me consta que la ministra de Seguridad de la Nación, Frederic, se está muy preocupada por esto y que en la reunión del Consejo Federal de Seguridad le dijo a las diferentes autoridades provinciales que tenían que poner a raya a las policías de sus provincias porque estaban matando gente. O están metiendo preso a gente porque ayuda a la vecina que no demoren o se lleven a los hijos a la comisaría por jugar al fútbol. Y se entiende por qué grita como grita Carabajal. Porque en Santiago del Estero saben, por ejemplo, que se llevaron un chico que lo ataron en un poste en una comisaría y se murió en el hospital. Voy a leer otro caso. En Orán, Salta, Daniela Ruiz, 14 de abril, esto está en el informe del diputado Mansi, se dirigía en moto a pagar a la empresa eléctrica de su pueblo y la para la policía 3 agentes femeninas y le dicen que les dé el permiso para circular. Y ella cree que el permiso solamente era la factura que ella iba a pagar de la luz. Les muestra la factura, ella estaba en una moto, una de las policías le agarra la llave, le dice que la van a secuestrar la moto, que la van a secuestrar a ella, que se la van a llevar presa, la bajan de la moto, la llevan de los pelos, la agarran del cuello, la escupen, la insultan y se la llevan a la comisaría 20 en Orán, Salta. Va la madre y la tía. Cuando la ven que está desfigurada o golpeada, dicen que quieren hacer la denuncia. ¿Y qué hacen los policías? Se llevan a la tía a una habitación y le hacen firmar una cédula de notificación que dice que se tiene que abstener de realizar publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución policial. Porque a la sobrina se la habían llevado de los pelos y le habían secuestrado la moto y le pegaron y la vejaron porque supuestamente estaba violando el aislamiento social preventivo obligatorio que está dictado en un decreto del presidente de la República, y a través de ese decreto la policía comete estos crímenes. Son crímenes. No estamos viendo si Lázaro Báez sale de la cárcel, no, si va en arresto domiciliario. Esta gente se la llevan presa sin preguntar nada, sin poner fianza ni 10 pesos, nada. Son crímenes, hay muertes. Hay 2 muertes en San Luis de un chico y una mujer. La mujer, por andar en bicicleta, se la llevaron, apareció ahorcada en la comisaría, el chico estaba en la puerta de la casa, se lo llevaron y terminó también ahorcado en la comisaría. No están resueltas. No están resueltas. Veamos también otro video que también lo pasamos el viernes, creo, ¿no? Sobre una mujer que salió a pasear al perro en Bariloche el domingo, ¿no? Lo pasamos el lunes. No se puede. Está. Es horrible, salgo a pasear a mi perro y ustedes me están molestando. No se puede, señora. Chicos, ustedes no pueden hacer eso. No se Ustedes puede. no tienen derecho a hacer eso. Póngase barbijo, por favor, En señora. la calle, chicos. Señora, no no se pueden puede. hacer eso. Póngase barbijo. No. Estaba a 2 Oye, cuadras de la domingo, casa esta señora, mujer. no puede salir nadie. Con el perro en Bariloche, supuestamente los domingos, de acuerdo a no sé qué medida, y no sé además por qué es domingo, no se puede salir de la casa. Derecho de hacer lo que acaban de Ella hacer. estaba a 2 cuadras de la casa y se la llevan presa. La estamos acompañando, no la estamos persiguiendo. Ustedes no me tienen que acompañar y hablando con el Estaba a 2 cuadras de la casa, el perro volvió solo a la casa. Porque a la otra se la llevaron presa. ¿Cuál es el comité de expertos, de asesores, de especialistas que determinó que el domingo no hay que salir a la calle en Bariloche? ¿Por qué no es el lunes, el martes, el miércoles? La señora estaba a 2 cuadras. Dice, no tiene barbijo. Si estaba sola, paseando al perro. Según la Organización Mundial de la Salud, no se contagia el coronavirus a los animales. En un momento se creyó que sí. Estaba sola, póngase barbijo. Y claro, no tenía barbijo, estaba sola con el perro. Presa. Yo la verdad que me asombra mucho que todo esto no se esté remarcando más. Porque está pasando y la gente lo sabe. Franco me decía que increíblemente algunas de las personas, después de pasar estos videos, defendía el accionar de la policía. Yo no lo puedo creer. También hay que ver qué es lo que le están diciendo los superiores a ellos
a los policías de calle, pero se están zarpando mal, porque hay gente que terminó muerta. No, y además, perdóname, Nico, es más grave la consecuencia de llevar a alguien a un calabozo que invitarla a volver a su casa, que sería lo correcto. Sí, señor, usted vuelva a su casa, no nos comprometa, pero llevarla presa es más peligroso, porque al final se va a terminar contagiando más en una cárcel, detenida o demorada, las horas que fueran, que en su casa o en la calle. Es que de golpe la policía se está transformando como una policía de la salud. ¿Dónde se vio? Esto no pasó en otro país del mundo. Y esto es consecuencia de las medidas que se están dictando desde el gobierno nacional, no con esta intención, porque obviamente yo me consta que Alberto Fernández, y me consta personalmente, que él se negó y se negaba a declarar el estado de sitio, y no creo que se quiera ser recordado por instaurar medidas que generen estas consecuencias, pero está pasando, entonces algo hay que hacer. Cuando la gente marchó el otro día, el lunes, el 17 de agosto, marchó por algo. Y por algo fue tan masivo, porque hay una opresión que es muy fuerte. Es muy fuerte. En Santiago del Estero vimos el caso de Carabajal. Yo te conté el caso del chico que se murió después de estar atado a un poste. Y hay muchos otros casos más. Santiago del Estero, me decía el diputado Mansi, con el que hablé, que es de las provincias que él recopiló, digamos, todos los casos estos de hostigación, de persecución, de muertes, es la que él vio los casos más graves. Casos más graves. Y también me decía que en el informe él solamente se basó en la gente que quiso hablar, porque mucha otra gente no quiso hablar porque o tenía empleo en el Estado o también fue perseguida por las autoridades políticas, porque hay casos, me decía en Catamarca, donde los persiguieron los intendentes a los vecinos. No ya las policías o una cosa más institucional, sino una cuestión directamente política. Hay otro caso en Santiago del Estero de un hombre que salió a comprar milanesas, está en el informe, y lo detuvieron, lo metieron preso y después lo vejaron en la comisaría, y el hombre está convencido que lo hicieron porque en las redes sociales él es muy crítico del gobernador Zamora. Hay un caso también en Misiones increíble, salió a correr. Cárcel, loco. Déjeme, no me vaya a poner esposas. No me ponga esposas. No, déjeme, no me ponga esposas. ¿Por qué? Me voy a buscar el auto. ¿Por qué le Lo detienen? estamos viendo, está con los pantalones cortos. Déjeme el brazo que tengo roto, la puta Lo madre. están metiendo preso porque salió a correr. ¿Cómo puede estar pasando esto en la República Argentina? ¿Lo vas a romper de vuelta? ¿Qué querés decir, Caro? No, que además lo que genera o la frustración que genera es muchas veces ver la doble vara o la utilización de algunas banderas, pero justamente cuando hay que alzar la voz contra los abusos no se hace. Muchísimos, incluso funcionarios, vos mencionabas el secretario de Derechos Humanos. Yo me pregunto, ¿dónde están? Porque muchas de las víctimas de estos abusos y de estas violaciones de derechos humanos son pobres, ¿no? Muchas de las víctimas de estos abusos son pobres y tienen, por supuesto, menos recursos para enfrentarse ante una investigación que cargue contra personal de la Fuerza de Seguridad. En Tucumán, Roxana Monteros sufrió un abuso sexual. En Río Gallegos, hablemos de Río Gallegos, sí, Santa Cruz también. Jorge Astorga sufrió un ataque por parte de las Fuerzas de Seguridad, un ataque homofóbico. Fue golpeado y le rompieron el maxilar. O sea, cuando se habla de inclusión, por supuesto que hay un montón de herramientas para incluir y para difundir la inclusión, pero empecemos por acá, ¿no? Empecemos por castigar fuertemente este tipo de ataques que justamente apuntan a las minorías y, por supuesto, a los más vulnerables en el caso de las poblaciones pobres. Es así, gracias, Caro. Además, todas estas cuestiones fueron denunciadas por la gente, por las redes sociales o por un diputado que está haciendo un gran trabajo sobre violencia institucional en el NOA, por Amnesty Internacional, pero no por el Estado. No por el Estado. Sabemos de esto por la propia gente que se anima a subir los videos a las redes. Este pobre chico fue preso por correr. Solo. Como decía Franco, es más grave o puede generar un contagio que termine preso por correr. Si lo decían, volví a tu casa. Esto tiene que parar. No puede pasar. Todo pasa hacia el anillo de Julio Grondona, en el sentido de todo pasa, todo sigue. No pasa nada. Lo que parece grave finalmente no es. Y lamentablemente en un punto tenía razón ese anillo.
Por algo no tenía Don Julio. Pero esto está pasando, está ocurriendo, pero no puede pasar de largo. No puede pasar de largo, no puede pasar más. Además, lo vimos en el caso del remero. Este remero argentino, oro olímpico. Una persona que quiso salir a remar solo en el río. Y después él se reía, pues decía, pasé un día de libertad, finalmente lo pudo hacer. Y después de hacerlo, le labraron un acta. Me dijeron que me va a llamar un juez, no tengo ni idea. Le armaron una causa judicial. ¿De qué se está ocupando la clase dirigente en la Argentina mientras esto está pasando? Tiene que dejar de pasar, tiene que dejar de ocurrir y tiene que dejar de pasar de largo.